La Academia de Armas Intergalácticas del planeta Sapiria era el tipo de lugar que gritaba desde la órbita que nos tomábamos muy en serio. Relucientes torres cromadas se extendían hacia el cielo púrpura, cada una diseñada para parecer más intimidante que la anterior. Porque, al parecer, nada representa una civilización avanzada como la sobrecompensación arquitectónica. El profesor Krell estaba de pie al frente del aula Omega 7, con los brazos cruzados en lo que probablemente consideró una impresionante muestra de autoridad. Como soriano del sistema Riel, Krell tenía escamas que cambiaban del verde intenso al rojo furioso según su estado de ánimo. Y ahora mismo, lucían un encantador tono esmeralda condescendiente. Sus ojos de reptil recorrieron a sus preciados estudiantes con el orgullo que suelen reservar los padres que observan los primeros pasos de sus hijos, excepto que estos niños se especializaban en la aniquilación planetaria. Hoy, clase, hablaremos del examen final, anunció Krell, con ese tono de voz particular que usan los profesores cuando están a punto de arruinar los planes del fin de semana. Cada uno de ustedes demostrará el arma más devastadora de su especie. Esto no es meramente un ejercicio académico. Esta es tu oportunidad de demostrar tu valía para unirte al Consejo de Defensa Galáctica. En la primera fila se sentaba Vex, un insectoide de la nebulosa Mantis, cuya risa chirriante sonaba como un molinillo de café en una crisis existencial. Sus cañones de plasma ya zumbaban con energía apenas contenida, proyectando un ominoso brillo azul sobre sus ojos compuestos. Junto a ella, Torne representaba el colectivo de resonancia cristalina. Su cuerpo translúcido refractaba las luces del aula en patrones prismáticos. Eso habría sido hermoso si no supieras que esos mismos cristales podían generar frecuencias sónicas capaces de romper enlaces moleculares. Y luego estaba Sara, de los mundos tentáculos, un nombre que su oficina de turismo debería haber reconsiderado. Sus cápsulas de armas biológicas pulsaban con un ritmo orgánico que hacía que todos los demás se apartaran inconscientemente. Tenía esa clase de sonrisa que sugería que sabía exactamente lo incómoda que hacía sentir a la gente. Y le encantaba. Estos tres habían pasado todo el semestre enfrascados en lo que generosamente podría llamarse rivalidad académica, y más precisamente descrito como una carrera armamentística perpetua con las tareas. Tareas. La puerta del aula se abrió con un siseo, con la cadencia dramática que sugería que el universo tenía un sentido teatral. Entró Jaque Martínez, el primer estudiante humano de intercambio en los 1000 años de historia de la Academia. Parecía exactamente lo que se esperaría de alguien que representaba a una especie de la que nadie había oído hablar hasta el martes pasado. Ligeramente desaliñado, cargando una lonchera destartalada que había visto décadas mejores y con la expresión de alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Las escamas del profesor Krell se tornaron de un naranja escéptico. Ah, sí. ¿Nuestro representante de la Tierra? Lo pronunció como si saboreara algo desagradable. Confío en que haya preparado algo apropiadamente educativo sobre las capacidades militares de su especie. Jaque dejó su lonchera sobre el escritorio con un suave golpe y miró a su alrededor con el leve interés de quien visita un centro comercial medianamente impresionante. Ah, claro, profesor. Trajo lo bueno. Las mandíbulas de BX chasquearon en lo que se consideraba risa entre su especie. ¿Ese pequeño recipiente? ¿Qué hay ahí dentro? Una carta con un tono fuerte. Los humanos son primitivos. Especies, intervino Torne, con su voz cristalina resonando con armónicos matices de suficiencia. Sus armas más avanzadas apenas superan la propulsión química. Bastante encantador, la verdad, con un toque pintoresco. Los tentáculos de Sara se retorcían de diversión. He oído que todavía usan proyectiles metálicos. ¡Qué deliciosamente retro! Jaque asintió con la cabeza, como si estuviera de acuerdo con un informe meteorológico. Sí, somos bastante anticuados. Le dio una palmadita cariñosa a su lonchera. Pero ya sabes lo que dicen de la anticuada. ¿Qué dicen? Preguntó el profesor Krell, con los antebrazos ahora dispuestos en lo que claramente pretendía ser una postura de «esto debería ser bueno».
La sonrisa de Jake era de esas que hacen que la gente inteligente recuerde de repente que tienen que ir a otro sitio. A veces los clásicos nunca pasan de moda. El silencio que siguió fue de esos que te hacen preguntarte si deberías empezar a correr ahora o esperar a ver qué pasa. Las escamas del profesor Krell habían cambiado a un color que probablemente significaba que esto iba a ser divertidísimo o aterrador. Y no estoy seguro de que sería peor. El profesor Krell se aclaró la garganta con la clase de autoridad teatral que sugería que practicaría este momento frente a un espejo. Muy bien, clase. Su examen final se realizará en 3 ciclos estándar. Cada uno de ustedes demostrará el arma más devastadora de su especie en la cámara de pruebas reforzada de la Academia. Hizo una pausa para un efecto dramático, que habría sido más impresionante si sus escamas no estuvieran recorriendo lo que parecía un arcoíris confuso. La demostración que muestre la aplicación más, digamos, creativa de fuerza destructiva ganará la estrella carmesí de la excelencia académica. Los ojos compuestos de BX prácticamente brillaron con un júbilo asesino. Por fin, una oportunidad de mostrarles a estos aficionados cómo es la verdadera potencia de fuego. Sus cañones de plasma comenzaron a cargar con un zumbido bajo que hizo que el aire supiera a cobre y arrepentimiento. Mi gente ha estado perfeccionando armas de plasma durante 3000 años. Podemos derretir el agujero de un Dreadnought en menos de 30 segundos. La forma cristalina de Torne se iluminó literalmente cuando la luz se refractó a través de su cuerpo con creciente intensidad. ¡Qué cosas tan pintorescas y derretidas! Su voz transmitía armónicos que hacían doler los dientes a todos. El colectivo de resonancia prefiere soluciones más elegantes. ¿Por qué destruir el casco cuando se puede convencer a cada molécula de la nave de que ya no quiere mantener la cohesión estructural? Aficionados, intervino Sara. Sus tentáculos realizaron lo que podría haber sido el equivalente cefópodo a poner los ojos en blanco. Manipulación de energía por fuerza bruta tan rudimentaria. Mis armas biológicas no solo destruyen la nave, sino que convierten a la tripulación en más armas. Eficiencia exponencial. Los 3 comenzaron lo que, caritativamente, podría llamarse una animada discusión académica, y más precisamente una fanfarronería homicida apenas contenida. El profesor Krell observaba con el orgullo de un padre cuyos hijos acaban de descubrir que pueden usar su paga para comprar fuegos artificiales cada vez más peligrosos. Jake, mientras tanto, había abierto su lonchera y examinaba su contenido con la atención de quien realiza un inventario muy importante. Sacó lo que parecía un sándwich envuelto en una especie de película de polímero primitivo, lo olió pensativo y asintió con satisfacción. ¿Y tú, humano?, preguntó el profesor Krell, con la condescendencia justa para alimentar a una ciudad pequeña. ¿Qué arma devastadora ha aportado tu especie a esta experiencia educativa? Jake levantó la vista de su lonchera con la leve sorpresa de quien ha olvidado la existencia de otras personas. «Oh, esto», señaló el recipiente con indiferencia. Traía el arma más temida de la Tierra. El aula se quedó en silencio. No el silencio cómodo que se consigue durante la meditación, sino el que ocurre justo antes de que alguien diga algo que hace que todos los demás cuestionen sus decisiones vitales. Las mandíbulas de Vex chasquearon con incertidumbre. «Esa es tu lonchera». La voz armoniosa de Itorne se quebró ligeramente. «Afirmas que un dispositivo de almacenamiento de alimentos es el arma más devastadora de tu especie». «Ajá». Los tentáculos de Sara se habían quedado completamente inmóviles, lo que en su especie equivalía aproximadamente a que un humano contuviera la respiración. ¿En serio? La expresión de Jake era la viva imagen de la confusión inocente. ¿Por qué no iba a estarlo yo? La risa, que empezó con la risita de Vex, se extendió por la clase como un caso de histeria particularmente contagioso. Incluso las escamas del profesor Krell se tornaron amarillas y divertidas mientras sus hombros delanteros se sacudían con risas reptilianas. «Oh, qué rico», logró decir Vex entre carcajadas insectoides. El humano cree que su almuerzo es un arma. Quizás sea una metáfora cultural,
sugirió Thorne, con la voz aún temblorosa por una risa armoniosa. Quizás su comida sea tan terrible que podría considerarse una forma de guerra biológica. El profesor Krell levantó una de sus 4 manos para pedir silencio, aunque sus escamas aún oscilaban entre tonos ámbar divertidos. Bueno, señor Martínez, ya que confía tanto en su armamento culinario, será el último en demostrarlo. Después de que los demás le hayan demostrado lo que las armas de verdad pueden hacer. Su sonrisa reveló demasiados dientes. Considérelo una oportunidad de aprendizaje. Jake cerró su lonchera con un suave clic y se reclinó en su silla. Me parece bien, profesor. Miró su reloj con el aire despreocupado de quien cronometra un asado en el horno. Tómese su tiempo. No me voy a ninguna parte. Algo en su tono hizo que la risa se apagara un poco. No lo suficiente como para arruinar el ambiente por completo, pero sí lo suficiente como para sembrar una pequeña semilla de duda en el fondo de la mente de todos. El tipo de duda que crece silenciosamente hasta convertirse en la voz que pregunta, espera, ¿y si no bromea? La cámara de pruebas reforzada de la academia era de esas habitaciones que te hacían agradecer tener buenas pólizas de seguro. Paredes de neutroneo comprimido, generadores de campos de fuerza que podían contener pequeñas estrellas y ventanas de observación hechas del mismísimo espacio-tiempo cristalizado. Porque cuando tus estudiantes se especializan en la destrucción creativa, no se juega con el equipo de seguridad habitual. Los 4 brazos del profesor Krell hicieron un gesto grandilocuente hacia el área de pruebas. Vex, puedes comenzar tu demostración. La insectoide avanzó con la confianza de quien había pasado toda su educación aprendiendo formas cada vez más eficientes de hacer que las cosas dejaran de existir. Sus cañones de plasma se extendían desde su carropus con precisión mecánica, apuntando a los sistemas que pintaban al maniquí de pruebas con alegres puntos rojos que significaban: estás a punto de tener un día muy malo. Mira, anunció Vex con el dramático destello de alguien que claramente había estado practicando este discurso. El devastador de plasma de clase estelar Mark VII, capaz de generar temperaturas cercanas al núcleo de una estrella de tamaño mediano. El cañón disparó con un sonido como si la realidad se estuviera apoderando de. Pausa para el café. El maniquí de pruebas, construido con acero de batalla de grado militar, simplemente desapareció. No se fundió, no se vaporizó, simplemente desapareció, junto con un trozo de la pared reforzada que lo respaldaba. El aire mismo brillaba con una energía residual que puso los pelos de punta a todos y las primas de sus seguros aumentaron automáticamente. Alcance impresionante, excelente capacidad de penetración, observó el profesor Krell, haciendo marcas en su tableta de evaluación mientras, de alguna manera, lograba parecer aburrido por la eliminación casual de materia. La pared se regenerará en breve. Thorne, eres el siguiente. El ser cristalino fluyó hacia adelante con movimientos que sugerían que estaba menos caminando y más realizando una danza muy lenta y mortal. Su cuerpo translúcido comenzó a resonar con frecuencias que hicieron que a todos les picaran los huesos. El colectivo de resonancia ha superado la destrucción térmica cruda, anunció Thorne, su voz ahora con armónicos que parecen ignorar por completo los oídos y vibrar directamente en el cráneo. Preferimos la diplomacia molecular. Levantó los brazos y el sonido que surgió no era realmente un sonido, sino más bien el concepto de sonido discutiendo con las leyes de la física. El reemplazo. El muñeco de pruebas empezó a temblar, luego a sacudirse, y luego a realizar lo que solo podría describirse como una danza interpretativa de disolución atómica. Los enlaces moleculares simplemente cedieron y se fueron a casa, dejando atrás una pila de elementos componentes dispuestos en una pequeña y ordenada pirámide. Fascinante, murmuró el profesor Krell, sus escamas adquiriendo un tono púrpura académico. Disociación molecular completa sin firma térmica. El equipo de limpieza lo agradecerá. Sara. Cuando estés lista. El ser con tentáculo se acercó al área de pruebas con movimientos que lograban ser a la vez elegantes y profundamente inquietantes.
Sus cápsulas de armas biológicas pulsaban con ritmos orgánicos que sugerían que eran menos manufacturadas y más cultivadas, posiblemente a partir de seres que alguna vez habían tenido sentimientos sobre el proceso. Mi gente cree en la guerra sostenible, explicó Sara, con la voz alegre que solía reservarse para hablar de planes de jardinería de fin de semana. ¿Para qué desperdiciar materiales en perfecto estado cuando se pueden reciclar? Liberó una pequeña espora de aspecto inocuo que flotó hacia el tercer muñeco de pruebas con la aparente amenaza de una semilla de diente de león. Por un momento, no ocurrió nada. Entonces el maniquí empezó a cambiar. Su superficie metálica onduló como el agua al transformarse en algo que definitivamente ya no era un maniquí de pruebas y probablemente ya no estaba completamente muerto. La bioconversión está completa, anunció Sara con orgullo mientras el maniquí se giraba para mirarlos con ojos que no habían estado allí 30 segundos antes. Función autónoma completa, capacidades de combate mejoradas y un instinto para convertir materiales adicionales. Bastante eficiente, la verdad. El profesor Krell asintió con aprobación, evitando cuidadosamente el contacto visual con el maniquí convertido. Excelente trabajo, todos. Demostraciones verdaderamente notables de capacidades destructivas avanzadas. Durante todo esto, Jake había estado sentado tranquilamente en el área de observación, mirando su reloj de vez en cuando y tomando pequeñas notas en lo que parecía ser una lista de la compra. Parecía tan impresionado como alguien viendo un documental medianamente interesante sobre la preparación de impuestos. Las mandíbulas de Vex chasquearon de satisfacción. Creo que hemos establecido los estándares aquí con bastante claridad. Energía de plasma que puede atravesar la armadura de las naves espaciales, armas moleculares que pueden desmantelar la materia misma y sistemas de bioconversión autorreplicantes. Se giró hacia Jake con lo que parecía una sonrisa entre su especie. Entonces dinos, humano, ¿cómo compite tu almuerzo con eso? El cuerpo cristalino de Torne zumbaba con armónicos petulantes. Quizás deberíamos ajustar nuestras expectativas. Tal vez su especie considere un condimento muy agresivo como un arma. Los tentáculos de Sara se retorcían de diversión. Oh, espero que haya traído algo picante. Me vendría bien una buena carcajada después de toda esa seria demostración académica. Jake se levantó lentamente, cogió su lonchera y caminó hacia la zona de pruebas con la naturalidad de quien va a un picnic en lugar de a una demostración de armas. Dejó la lonchera sobre la mesa de puntuación y se giró para mirar a la clase. «Saben», dijo con tono conversacional, «esas fueron unas exhibiciones realmente impresionantes. Tecnología muy avanzada, ingeniería excelente, claramente el resultado de miles de años de desarrollo de enfoque». Se detuvo para abrir su lonchera con el mismo cuidado que alguien usaría para desactivar una bomba o posiblemente armarla. Pero creo que tal vez no lo estén entendiendo. La lonchera se abrió con un suave clic que, de alguna manera, logró sonar más fuerte que todas las demostraciones de armas anteriores juntas. Dentro, dispuesto con la clase de cuidadosa precisión que sugería una organización obsesiva o un significado ritual, se encontraba lo que parecía ser el almuerzo más agresivamente normal en la historia galáctica. Un sándwich envuelto en film transparente de polímero, una pequeña bolsa con lo que parecían rodajas de papa frita, un termo que probablemente contenía algún tipo de bebida y una sola pieza de fruta tan común que prácticamente irradiaba energía mundana. El silencio que siguió fue el tipo de eso te hace preguntarte si el tiempo mismo había decidido tomarse un descanso para fumar. Los ojos compuestos de BX se enfocaron en el almuerzo con la intensidad de quien intenta resolver un rompecabezas hecho completamente de decepción. Eso es, en realidad, solo comida. Sí, confirmó Jake, desenvolviendo su sándwich con el metódico cuidado de quien realiza un ritual sagrado. Pavó y queso suizo en pan integral. Lo había hecho esta mañana. Dio un mordisco y masticó pensativo. Un poco de mostaza, pero uno trabaja con lo que tiene. La forma cristalina de Torne brilló con armónicos confusos. ¿Nos estamos perdiendo algún contexto cultural crucial? ¿Es una especie de metáfora humana?
Jaque tragó saliva y negó con la cabeza. No, solo almuerzo. Abrió el termo y vertió lo que parecía café en la tapa. Mezcla guatemalteca, por si a alguien le interesa. Realmente resalta el pavó. Las escamas del profesor Krell habían cambiado a un color que no aparecía en ningún espectro emocional conocido. Posiblemente porque ninguna emoción conocida cubría adecuadamente el desconcierto académico mezclado con la vergüenza profesional y una creciente sospecha de que alguien estaba a punto de, para hacerlo quedar como un tonto. Señor Martínez, dijo con cuidado, empiezo a sospechar que no ha entendido bien la tarea. Jaque hizo una pausa a medio sorbo y pareció genuinamente sorprendido. Oh, no, lo entendí perfectamente. Querías que te mostrara el arma más devastadora de la humanidad. Señaló su almuerzo con el orgullo despreocupado de quien presume un tomate premiado. Y aquí está. La risa esta vez era más nerviosa que divertida, como el sonido que hace la gente cuando no está del todo segura de si está viendo comedia o terror. A ver si lo entiendo, dijo Sara, mientras sus tentáculos realizaban lo que podría haber sido el equivalente cefópodo a pellizcar el puente de la nariz. ¿Crees que un sándwich es el arma más devastadora de la humanidad? No cualquier sándwich, corrigió Jaque, dándole otro mordisco. Este sándwich lo hice yo, lo comí yo mientras estoy sentado aquí, discutiendo tranquilamente los detalles de la guerra interna entre especies. Lo acompañó con más café. Mira, lo que pasa con los humanos es que no solo construimos armas, nos convertimos en ellas. El ambiente en la sala empezó a cambiar, como ese momento en una película de terror en el que te das cuenta de que el verdadero monstruo no es el obvio. Tomemos como ejemplo los cañones de plasma, continuó Jaque conversando, sacando su bolsa de patatas fritas. Muy impresionante, muy directo. El objetivo deja de existir. Limpio, eficiente, sencillo. Trituró un chip pensativo. Los humanos lo verían y pensarían, qué bonito, pero ¿y si hiciéramos que el plasma se autorreplicara? ¿Y si hiciéramos que se propagara? ¿Y si lo hiciéramos inteligente? Las 4 manos del profesor Krell se habían movido inconscientemente a lo que los expertos en lenguaje corporal reconocerían como una postura de, por favor, no me hagas daño. O armas sónicas, continuó Jaque, aparentemente ajeno a la creciente inquietud que lo rodeaba. Disociación molecular por resonancia armónica. Una ciencia realmente elegante. A los humanos les encantaría ese concepto. Su sonrisa era de esas que hacían sudar frío a los peritos de seguros. Claro, probablemente nos preguntaríamos qué pasa si lo ampliamos. ¿Y si en lugar de atacar moléculas individuales, atacaras cortezas planetarias enteras? ¿Y si pudieras hacer que un mundo entero olvidara cómo mantenerse unido? El cuerpo cristalino de Thorne se había quedado completamente inmóvil, lo que en su especie solía indicar meditación profunda o terror mortal. Y armas de arco, continuó Jaque, mordiendo su manzana con un crujido que sonó incómodamente a huesos rotos. Autorreplicante, adaptable, sostenible, un enfoque de guerra realmente vanguardista, masticó pensativo. Los humanos lo intentaron una vez. Resulta que realmente somos realmente buenos en eso. Tan buenos, de hecho, que tuvimos que establecer reglas para no volver a hacerlo. No porque no pudiéramos controlarlo, sino porque teníamos miedo de lo que podríamos crear si realmente nos lo propusiéramos. La habitación se quedó en silencio, como lo están los cementerios. Solo que los cementerios suelen ser más alegres. Jaque terminó su manzana y guardó con cuidado el corazón en su lonchera. Mira, eso es lo que pasa con la tecnología de armas humanas. No solo construimos herramientas para la destrucción. Construimos filosofía. Construimos psicología. Construimos inevitabilidad. Miró a su alrededor con el leve interés de quien realiza un documental sobre la naturaleza. Todas las armas que me han mostrado hoy son impresionantes. Sí, pero son solo herramientas. Interfaces de apuntar y hacer clic para acabar con las cosas. Cerró su lonchera con el mismo clic suave.
y de alguna manera sonó como la tapa de un ataúd al cerrarse. El arma más devastadora que mi especie haya desarrollado no es algo que construimos, dijo Jake en voz baja. Es algo en lo que nos convertimos. La capacidad de sentarnos tranquilamente en una habitación llena de seres que podrían me vaporizaron en segundos, comiendo un sándwich de pavó, y explicando exactamente por qué eso debería aterrorizarlos más que cualquier cañón de plasma. El silencio que siguió fue del tipo que los arqueólogos podrían descubrir preservado en ámbar millones de años después, todavía perfectamente intacto e irradiando incomodidad. Jake abrió su termo de nuevo y se sirvió otra taza de café. El sonido del líquido al golpear la cerámica era anormalmente fuerte en la habitación silenciosa. ¿Quieres saber qué hacemos los humanos cuando nos encontramos con un problema que no podemos resolver con armas convencionales? Redefinimos el problema. Tomemos como ejemplo nuestra división del átomo. Las escamas del profesor Krell se habían asentado en un tono gris pálido que probablemente significaba una crisis existencial en curso. Comenzó como ciencia pura, continuó Jake, revolviendo su café con una cucharita que tintineó contra la taza como un pequeño clavo mortal. Un par de humanos curiosos preguntándose qué pasaría si rompieran lo más pequeño que encontraran. Hermoso, de verdad. La búsqueda del conocimiento por sí misma. Tomó un sorbo y suspiró con satisfacción. Entonces otros humanos pensaron, oye, ¿y si hiciéramos esto? de verdad grande? Y se la soltó a alguien que no nos cae bien. Las mandíbulas de Vex dejaron de chasquear por completo. En su especie, esto equivalía a que un humano olvidara respirar. Así que construimos una bomba que podía borrar ciudades enteras. Simplemente desapareció. Cientos de miles de personas se convirtieron en sombras en las paredes en menos de un segundo. El tono de Jake se mantuvo conversacional, como si estuviera hablando de consejos de jardinería para el fin de semana. Pero eso no fue lo que dio miedo. Lo que dio miedo fue que construimos dos. Las usamos ambas y luego pensamos, ¿sabes qué? Podríamos agrandarlos. El cuerpo cristalino de Thorne refractaba la luz en patrones que sugerían que sus frecuencias armónicas habían cambiado a algo parecido a un grito muy silencioso. En pocas décadas, teníamos suficientes armas nucleares para matar todo en nuestro planeta varias veces. No solo humanos. Claro está. Todo. Cada árbol, cada insecto, cada microorganismo. Esterilización planetaria completa. Jake rió entre dientes como si acabara de compartir una anécdota familiar particularmente divertida. Y lo mejor de todo, las manteníamos todas apuntando hacia nosotros. Destrucción mutua asegurada. Lo llamábamos el elemento disuasorio definitivo. Claro, puedes matarnos, pero nos aseguraremos de que tú también mueras, junto con todos los que alguna vez te han importado y varias generaciones de sus descendientes. Los tentáculos de Sara se habían vuelto completamente flácidos, colgando de su cuerpo como globos desinflados de fiesta. Pero espera, hay más, dijo Jake con el entusiasmo de quien presenta un concurso particularmente morboso. No nos detuvimos en las armas nucleares. Desarrollamos agentes biológicos que podrían exterminar especies enteras. Armas químicas que podían envenenar el aire. Descubrimos cómo convertir enfermedades, patrones climáticos y sistemas económicos en armas. Aprendimos a destruir civilizaciones sin disparar un solo tiro, simplemente convenciéndolas de que se destruyeran a sí mismas. El profesor Krell retrocedió inconscientemente hacia la puerta, moviendo los antebrazos en pequeños gestos defensivos. Y entonces, dijo Jake, inclinándose ligeramente hacia adelante, nos dimos cuenta de que nos estábamos volviendo demasiado buenos. Así que creamos reglas, tratados, convenciones, leyes internacionales diseñadas específicamente para limitar la eficacia con la que podíamos matarnos unos a otros. No porque no pudiéramos hacerlo, ¿entiendes?, sino porque temíamos lo que sucedería si realmente lo intentábamos. Terminó su café y volvió a enroscar con cuidado la tapa del termo. La Convención de Ginebra no es un tratado de paz.
Es un acuerdo entre caballeros para luchar con solo el 90% de nuestra capacidad porque todos coincidimos en que el 100% sería problemático. La sala había adquirido la atmósfera de una biblioteca donde alguien acababa de descubrir que todos los libros eran en realidad necronomicones. Mira, todas las especies que hemos conocido hasta ahora construyen armas para librar guerras, explicó Jake, guardando su rapero vacío con el metódico cuidado de quien realiza un ritual. Los humanos construyen guerras para probar armas. Hemos estado luchando continuamente durante toda nuestra historia registrada. No porque tengamos que hacerlo, sino porque somos muy buenos en ello, y la práctica hace al maestro. Vex logró encontrar su voz, aunque salió apenas un susurro. ¿Cuántas? ¿Cuántas guerras estás librando ahora mismo? Jake consideró esta pregunta con la expresión pensativa de quien intenta recordar si dejó la estufa encendida. Define la guerra. Estamos contando los conflictos económicos, la guerra cibernética, los enfrentamientos por poderes, las guerras de información. Se encogió de hombros. Honestamente, es más fácil contar los lugares donde no estamos peleando con alguien por algo. Pero pareces tan. La voz de Thorne se quebró en varias frecuencias armónicas. Pacífica. La sonrisa de Jake era cálida, amigable y absolutamente aterradora. Oh, somos pacíficos. Así somos nosotros siendo pacíficos. Deberías vernos cuando no lo somos. Las manos delanteras del profesor Krell temblaban mientras consultaba su tableta de evaluación. Sus escamas se habían asentado en un color que podría describirse como terror burocrático. El silencio se extendía como una goma elástica a punto de romperse, solo llenado por el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la habitación, trabajando a destajo para procesar el pavor existencial que se había convertido en el principal componente atmosférico de la cámara. Bueno, Krell finalmente logró decirlo, con la voz quebrada como la de un adolescente invitando a alguien al baile de graduación. Eso sí que fue educativo. Se aclaró la garganta, un sonido que de alguna manera transmitía tanto deber profesional como la desesperada esperanza de que todo fuera una broma elaborada y pesada. Supongo que la pregunta ahora es, ¿qué nota espera de esta demostración, señor Martínez? Jake terminó de preparar su lonchera, con cada movimiento deliberado y tranquilo, como quien completa un ritual de meditación en lugar de concluir lo que podría haber sido la presentación académica psicológicamente más devastadora de la historia galáctica. Levantó la vista con esa misma expresión amable y afable que, de alguna manera, se había vuelto más intimidante que cualquier gruñido o grito de guerra. Oh, no necesito una calificación, dijo el profesor, poniéndose de pie y alisándose la camisa con el aire despreocupado de quien acaba de explicar cómo cambiar una rueda en lugar de describir la relación casual de su especie con la guerra apocalíptica. Verá, no soy estudiante. El color desapareció de las escamas del profesor Krell tan rápido que se volvió transparente por un instante. Disculpe, ¿qué? Jake metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una pequeña tarjeta de identificación, sosteniéndola con el mismo cuidado con el que se muestra un billete de lotería premiado. Jake Martínez, División de Análisis Estratégico Militar Humano. En realidad, soy su nuevo colega. Su sonrisa se ensanchó lo suficiente como para sugerir que la situación le parecía realmente divertida. La junta directiva de la academia me contrató después de revisar los, digamos, impresionantes registros históricos de la Tierra en resolución de conflictos. Los ojos compuestos de Vex se enfocaron y reenfocaron mientras su cerebro intentaba procesar la información. ¿Quiere decir que no es estudiante? Es profesora. Profesor asociado entrante de guerra psicológica aplicada, para ser precisos, confirmó Jake, guardándose la credencial en el bolsillo. Impartiré el seminario avanzado sobre teoría de la disuasión integral y gestión sostenible de conflictos. El consejo estaba particularmente interesado en mi tesis sobre por qué ganar guerras es menos importante que asegurarse de que nadie quiera pelear contigo desde el principio. El cuerpo cristalino de Thorne había comenzado a resonar en frecuencias que sugerían que se estaba riendo o sufriendo un colapso nervioso,
posiblemente ambas cosas. La academia solicitaba específicamente a alguien que pudiera ayudar a sus graduados a comprender los aspectos psicológicos de la guerra, continuó Jake, aparentemente ajeno a las diversas etapas del procesamiento mental que ocurrían a su alrededor. Resulta que ser realmente bueno construyendo armas no es lo mismo que ser realmente bueno usándolas estratégicamente. ¿Quién lo diría? Los tentáculos de Sara realizaron lo que podría haber sido el equivalente cefópodo de levantar las manos. Entonces, ¿qué era exactamente esta demostración? Una entrevista de trabajo. Más bien una orientación, dijo Jake, cogiendo su lonchera y dirigiéndose a la puerta. La Junta quería asegurarse de que pudiera comunicar eficazmente el pensamiento estratégico humano a una audiencia galáctica. Parece que funcionó. Se detuvo en el umbral y volvió a la clase. Y antes de que me olvide, están todos inscritos en mi primer seminario la semana que viene. Introducción a la teoría de la respuesta proporcional. ¿Por qué los humanos consideran la guerra nuclear una opción diplomática? La voz del profesor Krell salió apenas un susurro. ¿Qué? ¿Qué les enseñarás? La expresión de Jake se tornó pensativa, como la de alguien que contempla un problema de ajedrez particularmente complejo. Bueno, para empezar, pensé que hablaríamos del concepto de respuesta medida. Ya saben, esa filosofía humana que dice que cuando alguien te golpea con un palo, la respuesta apropiada es desmantelar sistemáticamente toda su civilización. Pero educadamente, se golpeó la pierna con la lonchera. En realidad, todo es cuestión de proporcionalidad. Si rompen una de nuestras reglas, nosotros rompemos uno de sus planetas. Lo justo es lo justo. El silencio que siguió fue del tipo que los arqueólogos podrían descubrir preservado en capas sedimentarias. Un fósil perfecto de terror colectivo. En fin, dijo Jake alegremente. Probablemente debería ir a mi oficina y empezar a preparar planes de lecciones. El primer día de clases siempre es emocionante. Miró alrededor de la habitación una vez más, su mirada se detuvo en cada uno de los estudiantes alienígenas con la expresión afectuosa de alguien que observa a sus nietos dar sus primeros pasos. Y no te preocupes por los deberes de la primera sesión. Solo traigan sus cuadernos y tal vez algunos ácidos para hormigas. La filosofía estratégica humana puede ser un poco dura para el sistema digestivo. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. Por cierto, profesor Krell, el decano quería que le dijera que están renovando el ala este para albergar mi nuevo laboratorio. Algo sobre la necesidad de protección psicológica adicional y estaciones de asesoramiento sobre traumas. Su sonrisa era pura luz del sol y combustible concentrado para pesadillas. Al parecer, mis métodos de enseñanza pueden ser un poco intensos. Cuando la puerta se cerró con un silbido detrás de él, los restantes ocupantes del aula se sentaron en una especie de silencio que suele acompañar a la comprensión de que todo lo que creía saber sobre el universo no solo era incorrecto, sino también adorablemente ingenuo. El profesor Krell fue el primero en hablar. Su voz tenía el tono hueco de alguien que acababa de darse cuenta de que su confortable mundo académico se había transformado irreversiblemente. Clase despedida. Por favor, preséntese en la oficina de servicios psicológicos del campus para recibir asesoramiento preventivo. Miró su tableta de evaluación, que todavía estaba abierta en la página de evaluación de Jake. Y que alguien me recuerde actualizar mi currículum. Tengo la sensación de que vamos a necesitar muchos más seguros. Mientras los estudiantes salían en varios estados de desconcierto existencial, Beck se detuvo en la puerta. Profesor, ¿qué cree que quiso decir con respuesta proporcional? La balanza de Prell finalmente se había asentado en una firme sombra de terror resignado. Me temo, querido alumno, que lo sabremos la semana que viene. Dios nos ayude a todos. El aula quedó en silencio excepto por el suave zumbido del sistema de reciclaje de aire, trabajando horas extras para procesar el olor persistente del sándwich de pavó y el leve aroma de la guerra psicológica. En algún lugar a lo lejos, un droide de mantenimiento probablemente ya estaba pidiendo más suministros de asesoramiento sobre traumas. Después de todo,
Los humanos venían y aparentemente trajeron